Shalom, saludos, saludos a todos. Gracias por conectarse. Ya, Hola. finalmente. El estrés, el estrés. Bienvenidos, bienvenidos. De verdad que es un honor para mí tenerlos aquí. Gracias por conectarse. De verdad que han causado bastante curiosidad. Mucha gente está pendiente de esta entrevista porque sé que va a ser muy reveladora, muy, muy, muy reveladora por todo lo que he podido pues leer de ustedes, de ese maravilloso libro, ese maravilloso canal que tienen de información, de conocimiento. Ya al final de la entrevista, pues les daré los datos a los seguidores para que vayan directamente a Cábala del Reino y se suscriban. De verdad que vale la pena porque es información de calidad. Bueno, les comentaba a los seguidores que esta es la segunda parte de la primera entrevista que tuvimos con Mario Sabán sobre el libro La Cábala y Jesús. Ustedes son los coautores de ese libro, de ese maravilloso libro. Ajá, exactamente. Yo no lo tengo en físico, lo tengo en el electrónico, pero bueno, igual está rayadísimo porque de verdad que vale la pena. Es toda, toda una revelación. Ese libro es una revelación caminando. Y bueno, aquí estamos para compartir la revelación del conocimiento con esta hermosa pareja. Ellos son maestros egresados de la escuela de Mario Sabán, maestros de Cábala. Igualmente, como ya les comenté, tienen una escuela de Cábala que se llama Cábala del Reino, más que todo Cábala de Jesús. Y tienen un canal de YouTube, por allí pues al final de la entrevista pues les daré más información. Es un verdadero honor poder compartir con ustedes las impresionantes revelaciones que vamos a tener el día de hoy. Y bueno, cabe señalar también que de parte de nuestro profesor Mario Sabán les manda un cariñoso saludo. Me dijo que les mandara un abrazo, así que yo transmito lo que la encomienda, porque que no se me vaya a olvidar. Bueno, para empezar, bienvenidos, bienvenidos una vez más, bienvenidos a todos los seguidores. Este, yo quería proponerles, digamos, para maximizar un poquito el tiempo de esta horita que tenemos, sacarle como que el juguito, dividirlo en tres bloques, ¿no? Digamos que un primer bloque, que lo tendría Kenneth, hablaríamos sobre el conocimiento, porque el conocimiento es un eje transversal de prácticamente todo lo que viene después. Entonces es importante pues todo que es el tema del conocimiento, porque Jesús utilizaba las parábolas y bueno, al desglosar el conocimiento pues lo que es el dabar, las parábolas con el dabar, lo que es la parte de la unión, lo que es el tema de Bekut, pues también el tema del Bitul, que todo viene como aparejado en sus parábolas, y cómo él aplicaba todos estos conocimientos, el maestro Yeshua, en sus sanaciones y para sanar a las personas, tanto física como espiritualmente, y en sus resurrecciones, ¿no? Luego, el segundo bloque, daríamos cabida a nuestra amiga, nuestra linda amiga Ethel, y nos hablaría también del conocimiento, pero ya hablando en el tema femenino, ¿ok? Tendríamos cómo era el tema de lo femenino en el siglo I, cuando existía el maestro Yeshua, que digamos que es súper importante porque allí sabemos que el rol femenino pues tenía un lugar preponderante que después fue como opacado ya cuando hablamos, digamos, en la época de la Edad Media, pero sabemos que en ese siglo I pues había un rol fundamental en la mujer. Y luego, sin tiempo nos alcanza, daríamos un tercer bloque como para terminar, digamos, no terminar, porque estaríamos como que en la cúspide así arriba, y ahí hablaríamos pues de un tema, del tema
de la anunciación de María, ya con el conocimiento que tenemos previamente de todo lo que es el conocimiento y el Bitul y el Adebekut, la anunciación de María, luego pasaríamos a qué significa. Ya les voy a, porque claro, es tanta información, el tema de los milagros, si podemos, digamos, hablar, que claro, eso está conectado también con el tema del conocimiento. Si podemos conversar un poquito sobre la oración del Padre Nuestro, sobre todo el tema de que en ese momento Jesús, pues si fue una oración de tipo introspectivo, de tipo meditativo, o si fue una oración ya como para ser recitada en congregaciones, ¿no? Y terminaríamos así como con el postre total, que es la resurrección. Que allí pues es como un cóctel de revelaciones que van una tras de otra. Creo que es bastante material, creo que bueno, haremos lo que se pueda, lo que nos dé el tiempo y bueno, y agradecidísima por sus conocimientos y por lo que podamos transmitir aquí. Muchas gracias, Sara. ¿Listos? Estamos listos, ¿verdad? Empecemos. Okay. Arranco entonces por el Da'at, por el conocimiento. Muy bien. Sí. El conocimiento es fundamental en la mística hebrea y es fundamental en toda la Biblia. Y obviamente debemos de entender que Jesús fue un místico del tiempo histórico conocido como el Segundo Templo. ¿Cómo sabemos que es un místico? Ok, quiero decir antes de entrar al Da'at, al conocimiento, lo siguiente. Sabemos que es un místico por su manera de enseñar. De hecho, Yeshua viene hablando de un reino invisible. Él le llama el reino de los cielos, el Evangelio de Mateo. Otros evangelios le llaman el reino de Dios. Estamos hablando de lo mismo. Y es un reino tal como lo menciona el Zohar. Poca gente conoce esto. El Zohar dice, hay un enorme secreto, porque cuando subimos a los reinos de arriba, a los universos superiores, nos damos cuenta que las cosas están al revés, ¿ok? Esto lo va a recopilar en un excelente libro, Pera de Jordi, un libro de introducción a la Cábala que todo iniciado debería de leer. Cuando uno ve que Pera de Jordi dice, bueno, voy a citar el Zohar, y el Zohar afirma que en los universos superiores las cosas están al revés, uno puede ver a Jesús hablando del reino de Dios como un reino al revés. Por ejemplo, en ese reino los primeros son los últimos. Los que ríen son los que lloran. ¿Ok? Un reino donde los pocos conquistan. Podemos ver a Jesús a tono con ese pensamiento cabalístico del Zohar, que es un pensamiento místico que se gesta allá por el siglo III o II antes de la era común. Jesús viene hablando de un reino invisible, un reino al cual se accede por medio de la emuná, por medio de un despertar de conciencia que nos lleva a otra gran palabra de la Cábala, que es la teshuvá, o el retorno. No el retorno a una sinagoga, no el retorno a una iglesia, sino el retorno a mí mismo. De allí que el pródigo, ¿cuándo es que el pródigo encuentra su gran revelación de cómo acceder de nuevo al Padre? El texto dice, volviendo en sí. Volviendo en sí, es decir, una teshuvá interna, el pródigo dice, tengo un papá y tengo que volver a casa. Así que Jesús viene hablando de un reino en parábolas. ¿Y por qué ocupa parábolas? Ocupa parábolas, es interesante al menos por dos razones, pero quiero hablar de una. Primero porque es un rabino, ¿no? Y todo rabino va a comunicar enseñanzas profundas por medio de parábolas. Y en las parábolas, que aparentemente son sencillas, pero que en verdad requieren profundizar, meditar, tratar de comprenderlas para que las parábolas, luego de un trabajo de concentración, de una intención profunda de tratar de desentrañar su significado, lo que el judaísmo le va a llamar kavaná, ganas de leer una parábola, concentración para entrar en una parábola, al sujeto promedio como nosotros se nos revele ese maravilloso reino de Dios, que no es más que los famosos universos superiores.
Así que lo primero que quiero decir es, obviamente, no tengo tiempo para seguir mostrando que Jesús era un cabalista del siglo I, un místico del siglo I, pero era un... No cabe duda. Entramos al tema de la conciencia, al tema del da'at o conocimiento. También quiero decir lo otro. La conciencia, el famoso da'at, también puede ser traducido como conocimiento o como conciencia. Jesús de Nazaret, o Yeshua, en un versículo, dijo lo siguiente: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Es decir, él no dijo van a aceptar un dogma para ser libres. Él no dijo ustedes van a ir a una iglesia para ser libres. Él no dijo ustedes tienen que recibir catequesis para ser libres. Como buen místico del siglo I de nuestro tiempo, Jesús dijo, y conoceréis. Eso es mística. Y es mística del más alto vuelo. Es mística de muy alto nivel. Porque el cabalista, tal como decían los místicos medievales de Sefarad, de España, el místico se salva, el místico se redime a sí mismo a través del conocimiento. Claro, esa idea, Sara, no es idea de Jesús. Si vamos al profeta Isaías, que por cierto, Isaías se escribe con las mismas consonantes hebreas con las cuales se forma el nombre Jesús, porque Jesús viene a revelar una parte más profunda de las enseñanzas que el profeta Isaías ya había entregado al pueblo. Y el profeta Isaías, ¿qué dice en el capítulo 1? El profeta va a decir, mi pueblo Israel no tiene conocimiento, no tiene edad. Y dice, el burro y el buey conocen el pesebre de su amo. Isaías capítulo 1. Pero mi pueblo no tiene conocimiento, no conoce a su hacedor, no conoce a su creador. De modo que el profeta Isaías le va a recriminar al pueblo de sus días que lo que les hace falta es dar conciencia. Si uno sigue leyendo el capítulo 1 de Isaías... Perdona que te interrumpa. Claro. Fue en el siglo I. Y ahora en este siglo también, siglo XXI. No falta edad, no falta conciencia, no falta conocimiento. Y perdona que te interrumpa. No, imagínense, y si seguimos leyendo Isaías, porque lo que yo quiero establecer firmemente acá es que Jesús no se saca de la manga el conocimiento. Es decir, es una enseñanza anclada en los Nevi'im, en los profetas de Israel. Y el profeta les va a decir, en los días de Isaías, les va a decir, ustedes no tienen conciencia, no tienen conocimiento. Y les dice, sus fiestas me tienen harto, sus lunas nuevas me tienen hastiado. Entiéndase, no, el problema no es la luna nueva. El problema no es la fiesta, el problema era que Israel lo hacía sin conciencia, sin conocimiento, ¿ok? Y luego Isaías les va a decir, y luego ustedes se agarran a mansalva, se pelean con su prójimo, etc. El punto es que los profetas tenían claro que Israel necesitaba da'at o conocimiento. Es más, hubo otro profeta que dijo lo siguiente, mi pueblo perece por falta de conocimiento, ¿ok? Profeta Oseas. Mi pueblo pereció porque le faltó da'at. En esa línea profética aparece Jesús. En la línea profética de aquel también visionario del Tanaj, como se le llama en el judaísmo, no Antiguo Testamento, sino del Tanaj, que viene a decir y visualiza aquellos días en que la tierra será llena del da'at, del conocimiento, de la gloria de Dios, como las aguas cubren el mar. Es decir, ya dije 3 veces conciencia o da'at, y todo testimonio en la Torá se establece por 2 o 3 testigos. Aparece Jesús y entonces no va a decir nada nuevo, sino que viene con algo renovado, como se llama el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento no se llama Nuevo Testamento, se llama Brit Hadashah, pacto renovado. O sea, lo nuevo es la renovación. Así como la luna no es nueva, sino que solamente se renueva, Jesús viene entonces con estas ideas, con frescura, y él va a decir, ok, conozcan la verdad, porque la verdad los va a hacer libres. Exactamente, exactamente. Y conocer, querida Sara, Jesús no tiene en mente el conocimiento de una universidad. Jesús, lo cual no es malo. O sea, hay que ir a la universidad, si puede decir, qué bien. Pero Jesús no tiene en mente el conocimiento racional que una universidad nos puede dar. Jesús no tiene en mente el conocimiento que un libro a nivel intelectual nos puede dejar. Lo que Jesús tiene en mente es el conocimiento que une. También esto es muy clave. El da'at que une. Porque el conocimiento en Cábala o en la Biblia es un conocimiento que integra la sabiduría o Jokmah
con la binah o entendimiento y con la experiencia, lo que sería el da'at, la conciencia. Por lo tanto, si nos remitimos a Génesis, capítulo 1 y capítulo 2, vamos a ver que Adán conoció a Eva. Adán tuvo conciencia de Eva, tuvo da'at de Eva. ¿En qué sentido? Que la conoció por cercanía, la conoció por experiencia, no solamente la conoció a un nivel intuitivo, a un nivel lógico, sino que uniéndose a ella, la conoció. El mensaje del Nazareno era, llegó el momento de que a través de una elevación de conciencia profunda en la cual se une la sabiduría divina oculta, revelada en este tiempo y captada por la binah, es decir, entendida, llegó el tiempo entonces de que experimentalmente, ¿ok?, nos unamos, conozcamos a Dios. ¡Bum! ¡Eureka! Eso es cábala. Eso es cábala. Sí. Y la gran diferencia entre lo que es, que tú muy bien lo señalas en tu libro, y Mario también lo ha hecho, la diferencia entre creer y conocer. O sea, es una diferencia abismal que no la vemos, porque como tú bien dices, al desglosar todas las parábolas, como dices, a estudiar palabra por palabra, cuando haces los match, tú dices, wow, sí, aquí está, o sea, como que ves la luz, dices, wow, pero sí, aquí está, claro, pero todo concuerda, todo tiene sentido. Cuando consigues esos matches, cuando son las chispas de luz que llegan y ¡tum!, hacen así como que revienta una y otra, porque te das cuenta de qué profundo y de cuánto hemos estado engañados por durante tanto tiempo con cosas que crearon a partir de lo que ellos creyeron que nos podían decir, pero no exactamente con lo que significaba. Una vez que tú conoces la cábala, que no que la conoces, sí, cuando la conoces, cuando empiezas a conocerla, cuando te empiezas a integrar a ella, es que te empiezas a dar cuenta humildemente cuando tú dices, wow, con razón. Entonces como que te entra la luz y tú dices, por aquí es, por aquí es. Así es. Jesús no trae creencias, Jesús no trae dogmas y Jesús no trae doctrinas. Él trae revelación. Revelación que nos lleva a conocer a Dios, a unirnos con nuestra raíz. Y eso es lo que hace el Da'at, querida Sara. El Da'at lo que hace es unirnos a Dios. Usted mencionó la palabra de Bekut. Aquí entra ya la palabra de Bekut. De Bekut no es más que a través de un progresivo aumento en los niveles de conocimiento, lleguemos a tomar conciencia de que estamos unidos a Dios, porque en verdad nunca nos hemos separado de Dios, puesto que en Él vivimos y somos y nos movemos. Como dijo también otro gran cabalista llamado Pablo, a lo mejor otro día hablamos de Pablo, entonces siempre estamos unidos a Él, pero nos ha olvidado esa unión con nuestra raíz. ¿Qué es de Bekut? De Bekut es un estado elevado de conocimiento en el cual volvemos a captar que estamos unidos a Dios. De Bekut es lo que dijo Abulafia. Me encanta cómo lo puso Abulafia y luego lo pongo en palabras de Jesús. Abulafia dijo la siguiente frase: Él, con E mayúscula, él está tan, perdón, él con E minúscula, él está tan íntimamente ligado a él que no puede por ningún medio ser separado de él, pues él es él. Eso es de Bekut. Es decir, es difícil captar dónde comienza el ser humano y dónde termina Dios, o dónde termina Dios y comienza el ser humano. Jesús, ¿cómo lo dijo? Ocupó otras palabras, no las de Abulafia. Jesús dijo, yo y el Padre somos uno. Eso es de Bekut. Exactamente. Abulafia lo puso en otras palabras. Él es él, o él es él. Y Jesús dijo, yo soy él, Anihu, ¿ok? Antes que Abraham fuese, yo soy. Exactamente. Esa es la otra que tenía aquí. Antes de que Abraham fuese, yo soy, tal cual. Que claro, que todos los rabinos, digamos, de esa época, pero que se ha creído, que no sé qué. Y resulta que, bueno, que era un conocimiento muy profundo que para esa época, pues, algunos lo entendían, otros no lo entendían. No es fácil. Son paradigmas muy rudos y muy duros de roer. O sea, no es tan fácil derrumbar esas creencias y cambiar de la noche a la mañana el chip. Pero amigos queridos, en esto estamos. Una vez que uno, pues, bebe de esta fuente, pues ya no quiere separarse más. No, ya no encontramos los ríos de agua viva. Bueno, y
voy a hacer algo aquí respecto cuando uno encuentra esta fuente. Y Jesús dijo, el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Por eso era un místico, porque para el místico, Sara, los ríos no están afuera, los ríos están dentro. Como decía el gran cabalista Mario Sachs, él decía lo siguiente, aquí hay una gran ironía, y es que salimos a buscar algo que ya tenemos. Andamos en búsqueda de algo que tenemos dentro. Jesús también era de esa opinión. Yeshua es un místico, es uno de los grandes cabalistas del pueblo de Israel, y si volvemos a traerlo adentro de su tradición, el cristianismo le haría más sabor. El cristianismo encontraría esa vida abundante de la cual él habló. Claro, porque Jesús trajo el reino. Jesús acercó a Tzilut, a Malhut, a Asia. Jesús, Yeshua, bajó las luces de Atzilut, las bajó al universo material de la acción. Y si nosotros pero es mucho más, perdona, es mucho más cómodo seguir creyendo lo que nos contaron, claro, que ponernos a pensar en todo esto, ¿sabes? Es mucho más cómodo seguir creyéndolo y ya. Claro, no, afortunadamente hay mucha gente que todavía no, o sea, que no se lo cree y que sí que sigue en búsqueda, y gracias a esa gente que bueno, que estamos aquí tratando de ayudar en este proceso. Tal cual, así es, tal cual. No sé si me queda si me queda tiempo para la primera parte o a este ya. Bitul, te falta Bitul y sanación. Okay, vamos entonces ahorita. Podemos mezclar Bitul con María, ¿vale? O sea, porque es, o sea, cuando yo, mira, te voy a decir, aquí estamos entre amigos y cuento mis experiencias también, porque así como que, pues también la gente se conecta, ¿no? Y cuando yo leí la Anunciación de María, yo no puedo, o sea, yo quedé como que es un buen rato que no lo puedo, o sea, que lo volví a leer y yo, ¿qué es esto? Y es como que, wow, o sea, llegar a donde se llegó y ya no hay misterios, ya no hay cuentos, engaños, ya no hay, ya está claro, ¿sabes? Ya la luz se dio. ¿Qué fue lo que pasó allí? Eso fue lo que pasó. Bueno, vamos a dejar este postre y vamos a hablar con Ethel, ¿ok? Y dejamos ese postre allí para que la gente se quede que, ay, ¿qué viene después? No, buenísimo, pues felices primero. Muchas gracias, Sara, por este sabre realmente. Estamos conectados como que si nos hubiésemos conocido de años y le agradecemos por este tiempo. También quiero aprovechar a saludar a Marco y a Elea, unos amigos muy queridos que están pues ahí viendo en Argentina. Abrazos a Argentina. Así que les mandamos. Ay, qué bueno. Bienvenidos todos. Así que, bueno, es increíble lo que el Da'at puede hacer, el conocimiento, y de hecho yo iba a empezar con este verso, que de mi pueblo perece por falta de conocimiento, de Da'at, y precisamente eso es lo que, como usted decía, en este siglo también nos está pasando. Perecemos por falta de conocimiento. ¿Y cómo podemos entender el conocimiento o el Da'at? En cuanto a lo femenino y lo masculino, fíjense bien que el Da'at es lo que viene a unir lo femenino y lo masculino. Cuenta la Biblia que nosotros hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. El ser humano es varón y hembra, tal como Dios. Entonces a veces decimos, bueno, entonces ¿Dios es hombre o es mujer? Es que Dios no tiene sexo, Dios no tiene género. Dios Él ni es masculino ni es femenino, claro, nos resulta más fácil o cómodo llamarlo padre, porque Él se presenta como padre, pero recordemos que también el profeta Isaías lo presenta como madre, y es increíble porque claro, ¿cómo se nos ocurre a nosotros pensar que yo me voy a referir a Dios, mi madre? Pero en realidad lo es. De hecho, en el último capítulo de Isaías dice, yo los su carga en la cadera, a los bebés los he amamantado. ¿A quién se amamanta? Se amamanta a los hijos. ¿De quién los amamanta? Los amamanta la madre. A Dios muchas veces
no tenemos la concepción de lo que es, por lo que ustedes han estado hablando. Nos han dado un Dios, muchas veces un mimo de Dios o un Dios sin minúsculo, y creemos que es Dios, pero Dios, esto no, bueno, no lo podemos tratar de describir porque Dios es. Entonces, en esa descripción, fíjense bien, en el que somos femenino y somos masculino, viene el dilema, porque venimos de siglos peleando, bueno, quién es más y quién es menos, es mejor la mujer, es mejor el hombre, y hay un conflicto de género, pero el conflicto de género no inicia ahí. La Cábala nos presenta que nosotros estamos construidos, no solo el ser humano, o sea, todo está construido en base a energías femeninas y masculinas. El problema es cuando estas energías no confluyen libremente, no se juntan o no se mezclan o no hay una conexión. Y cada quien quiere ir por su cuenta, ahí hay un problema. Entonces, ¿qué es lo que viene a suceder en términos de la Cábala, en palabras sencillas? El Da'at, el conocimiento, viene a unir lo femenino y lo masculino para que puedan copular, si lo queremos ver así, para que puedan conjuntarse y estar bien. En Cábala hay dos dimensiones, una que se llama Binah y otra que se llama Jochma. Una representa lo femenino y la otra lo masculino. Nuevamente, no como género, sino como energías. Entonces, la Binah, que se puede traducir como inteligencia, y la Jochma como sabiduría. Podemos decir, no, pero ¿cuál es mejor? La Binah, porque me da inteligencia, me da estructura, me da un orden, sí, pero no, la sabiduría entonces, porque la sabiduría me lleva a pensar más allá, sí, pero ojo, la Binah sin sabiduría se queda estática, se queda muerta, y la sabiduría sin Binah enloquece. Entonces, necesitamos ambos, y es ahí donde viene el Da'at, una semidimensión que viene a unirlos a estos dos para que puedan copular, conjuntarse y llegar entonces a conectarse con su raíz. Ahora lo traduzco en términos de género ahora, que no es lo mismo y no debemos de confundirlo, pero para que podamos ver el dilema que se daba en el siglo I, en los siglos siguientes y todavía en nuestro siglo. El problema es que, bueno, cuando viene Adán y viene Eva, Adán, cuenta la Biblia que dice, Adán conoció a Eva. Es decir, esto es un modismo hebreo para decir que Adán tuvo relaciones sexuales con Eva. Pero no dice tuvieron relaciones sexuales, sino que dice la conoció. Y Adán conoció a Eva. Esta es la palabra de la cual hemos estado usando, yadá, de da'at, de conocer. Entonces, ahí podemos ver profundamente qué significa conocer. Es que ellos llegaron a ser una sola carne. ¿Cuándo? ¿Cuando se vieron? ¿Cuando estaban a la par? No, cuando se juntaron. Cuando fueron uno, lograron entonces compenetrarse y llegar a ser una sola carne. ¿Para qué? Para traer vida, para traer luz. Es ahí donde procrearon. Entonces, el problema que por años y siglos se ha estado dando es que lo masculino ha estado peleado con lo femenino y quiere sobresalir uno, quiere sobresalir el otro, pero hasta que comprendamos que juntos es que vamos a poder lograr una sociedad armónica, un mejor ser, porque dentro de mí hay energías masculinas, dentro de Kenneth hay energías femeninas. Entonces, cuando dentro de mí yo logro unir estas energías, es que logramos ser. En el mundo uno, donde estaba Jesús, obviamente siempre ha habido este tipo de conflictos, pero no como nosotros lo creemos. Nosotros leemos la Biblia con los ojos de la Edad Media o con los ojos de este siglo. Entonces no comprendemos muchas cosas, pero la mujer en los siglos donde vivió Jesús tenía mucha autonomía. Como mentiras, esto nos han enseñado que no, que la mujer estaba siempre sometida, que la mujer siempre estaba bajo el hombre sin ningún tipo de derecho, porque ojo, imagínense, hasta que, bueno, en El Salvador, la mujer logró votar hasta los años 50. Wow. O sea, estamos en el siglo pasado. La Revolución Francesa, siglo XIX. Hasta ese momento se abogó por los derechos del hombre, pero no por los derechos de la mujer. Claro. De hecho, Alempia
de Gauss la matan porque ella está pelando por pedir derechos de la mujer y la matan. Si estamos hablando del siglo XIX, claro, pensamos que el Israel de ese siglo tenía esa misma concepción, pero es algo que no era así. De hecho, ¿cómo lo podemos ver? Desde la Torá vemos cómo la mujer ya tenía cierto tipo de derechos. Por ejemplo, las hijas de Zelofejad, que piden tierra porque no tenían heredero varón. Cuando hay una Débora en el mundo de Israel, que dice es la madre de Israel, fue una jueza la cual dirigió a Israel. Ojo, no solo como madre, también como guerrera, también fue a la guerra, Claro. también profetizaba, también dirigía. Claro. Y mujeres que formaron parte del pueblo de Israel, que no solo fueron como princesas bonitas de cuentos, no, que lucharon. En el tiempo de Jesús hubo mujeres que tenían su propia autonomía. Por ejemplo, cuando leemos Lucas, decimos, iba Jesús con sus discípulos y muchas mujeres, y las nombra, que lo acompañaban y le servían con sus bienes. Así es. Estas mujeres Así tenían es. autonomía de decidir con quién ir y a dónde aportar sus bienes. Claro. Fíjense qué interesante. Ya eso nos marca, Claro. ojo, hay Una libertad. diferencia. Y de hecho, el maestro Yeshua, digamos que en la parábola con la samaritana, en la historia con la samaritana, pues esa enseñanza tan profunda que ambos porque fueron los dos, o sea, porque ahí hubo una integración entre ella y él, porque él también, obviamente, pero ella le contestó, o sea, no fue que solamente, sino que ella también fue participante de ese encuentro, es decir, no solamente se quedó como receptora. Entonces, esa fue una enseñanza maravillosa y da mucha luz de cómo era, digamos, cómo se trataba o el rol de la mujer, el rol femenino en esa época. Exacto, y fíjese qué interesante, eso, bueno, ahí en el libro está esa parte, ¿verdad?, del encuentro de Jesús con la samaritana, y es increíble porque a la luz de la Cábala y a la luz de Jesús, la mujer tiene una gran capacidad de entendimiento, de da'at. ¿Por qué? En hebreo, lo femenino se conoce como nekevá, la perforada, es decir, aquel recipiente que es capaz de recibir para poder dar. Entonces, fíjese, es a la samaritana, una mujer a quien Yeshua le va a dar los más profundos secretos, se los va a revelar a ella. Así Y es. ojo, y ella los va a agarrar, los va a atesorar, y cuenta la historia que es ella la que va a su aldea y comienza a divulgar todo esto, y dice que toda la aldea comienza a creer en este tipo de cosas por lo que ella hace. O sea, Jesús sabe a quién le está dirigiendo, a Correcto. quién puede seguirlo. Y esto es algo tremendo porque hasta este siglo, estamos todavía pensando si la mujer es capaz de enseñar Biblia, si la mujer es capaz de tales cosas. Entonces, Jesús lo hizo, y ojo, no solo lo hizo con la samaritana, que si uno sigue leyendo es súper revelador, porque ella le atesora, agarra toda esa enseñanza, y después los discípulos vienen y le preguntan cosas como, hey, y ya comió, ¿verdad? Y Jesús les tiene que decir, ¿y ustedes hasta cuándo van a entender? O sea, el que la mujer samaritana no entendiera ciertas cosas era lógico, era un Normal. encuentro. Claro. Pero los discípulos, ¿cuántos años tenían de estar con él? O meses, o qué sé yo, pero tenían ya ratos de estar con él y aún así ustedes no entienden todavía. Entonces, vemos esa capacidad femenina de recibir, de asimilar y de dar a luz. Y no solo eso, Jesús también tuvo discípulas. Y es como nos dicen, no, a mí solo me han enseñado que tuvo discípulos hombres, ¿verdad? Pero también tuvo discípulas femeninas. Nuestro problema es que nos acercamos muchas veces a leer las historias, en este caso como de Jesús, con otros lentes que los Claro. sacamos de contexto. Así Pero es. una de sus discípulas fue María.
también María Magdalena, ¿verdad? Pero hay una María que se menciona que está a los pies de Jesús. Estar a los pies de un rabino es un modismo hebreo, el cual implica enseñanza de maestro a discípulo. ¿Por qué? Porque el modismo cuenta, déjame beber el polvo de tus pies, ¿verdad? Refiriéndose a atesorar la enseñanza que esta persona está transmitiendo. Entonces Jesús en su momento, en su tiempo, él está uniendo estas energías en él y en sus discípulos para que nos podamos dar cuenta que hombre sin mujer no vale, pero mujer sin hombre tampoco vale. Entonces, bueno, Pablo termina diciendo esto, ¿verdad? Es que en él podamos ser uno. ¿Qué es lo que logra ser el Da'at, el conocimiento? Es que todos podamos llegar a ser uno, así como Binah con Jochma logren ser uno, así como femenino con masculino lleguen a ser uno. Y Pablo dice eso, ¿verdad? Que en él no exista griego ni judío, que en él no exista esclavo ni libre, y que en él no exista hombre ni mujer, varón ni mujer, ¿verdad? Sino que en él seamos uno. Gracias, Ethel. De verdad que sí, esa diferencia no solamente la vemos desde el punto de vista femenino, amiga, sino entre los hombres hermanos también. Existe toda una, yo me doy cuenta que si no eres, por ejemplo, por decirte, si no eres rabino y no eres super rabino y tienes 20.000 kippahs puestas una encima de la otra, pues digamos que tu conocimiento no es importante, ¿no? Eso se ve hoy en día. Entonces, cuando aprendamos a que el conocimiento es libre, a que todos podemos sumar, cuando aprendamos esa enseñanza tan básica, entonces habremos avanzado un poquito. Bueno, le doy la palabra a Kenneth porque tiene muchas cosas que revelarnos. Vamos con el Bitul entonces. Ok, bueno, vamos al Bitul. Con la anunciación de María. ¿Cómo fue esa anunciación? ¿Cómo fue? Bueno, la anunciación a María, y hay que aclarar algo, María se llama Miriam. ¿Ok? ¿Y por qué aclaro esto? Porque es bien difícil entender la anunciación a Miriam si yo le llamo María. ¿Por qué razón? Porque al llamarle María, yo no tengo el bagaje histórico, cultural, místico, si quiero llamar así, o rabínico para poder entender algo, porque lo que usted dice es que este pasaje es muy profundo, así que voy a tratar de ir de... Muy bien. Lo primero es que esa anunciación del nacimiento de un hijo milagroso a una chica, okay, una jovencita llamada Miriam, que en el cristianismo se le llama María, esa anunciación de un nacimiento ya tiene precedentes. Es decir, tampoco se saca de la manga. A mí me gustaría que los cristianos que vean este video se den cuenta que el Nuevo Testamento no tiene nada de nuevo. Solamente es renovación del Tanaj, ¿ok? Y viene con ideas que las va a profundizar un poquito más. Como suelo decir, el Nuevo Testamento son las notas místicas al pie de página de la Torá. ¿A dónde más, Sara, se ha hecho anunciación del nacimiento milagroso de un niño? Eureka, ya lo recordé, se le hizo anunciación de un nacimiento a Abraham y a Sara. Entonces, si yo quiero comprender el nacimiento de Jesús de Nazaret, debo de comprender a profundidad el nacimiento de Isaac. Pero bien, continúo. ¿A dónde más en las escrituras hebreas se hace también el anuncio de un hijo sobrenatural a una mujer que está sola? Sin nombre. Y sin nombre. Es decir, una mujer que el texto omite su nombre porque hay un escándalo allí. A la mujer de Manoa. Ni siquiera aparece el nombre de ella. Se dice la mujer de Manoa. ¿Y a quién dio a luz la mujer de Manoa? A Sansón. Al juez Sansón, que tenía voto de nazareno. ¿Okay?
Y todo, ¿por qué es importante esto? Porque no podemos divorciar el nacimiento de Jesús del nacimiento sobrenatural del unigénito Isaac. De hecho, hay un Midrash que dice lo siguiente, que cuando la gente quería hablar con el padre Abraham, hablaban con el hijo Isaac, porque el hijo Isaac era igual al padre Abraham. Uno dice, ¿a dónde he escuchado la idea de que para conocer al padre debo de conocer al hijo? El cristiano no sabe que es un dicho rabínico, es decir, para nosotros el evangelista se saca de la manga eso. Hay un precedente. El hijo Isaac era igual a su papá Abraham. Así como cuando vemos al hijo sobrenatural Yeshua, estamos viendo al padre. ¿En qué sentido? En el sentido de que estamos viendo a un ser que a través de un elevado nivel de conciencia, él descubre que él es divino, ¿ok? Al igual que es divino Isaac y al igual que es divino Sansón. Y es más, aquí las cosas se ponen más bonitas porque también Jesús tiene un voto nazareno. ¿Cómo lo sabemos? Porque la Biblia le llama a Jesús Nazareno, ¿ok? Y aquí hay un error que hay que aclarar. A Jesús se le llama Nazareno no porque era de Nazaret, se le llama Jesús Nazareno, como lo pone el Evangelio de Marcos con mayor claridad, porque tenía un voto nazareno. Así que en la historia de Jesús se rectifica el error de Nazareno que comete Sansón, quien teniendo también un voto de Nazareno y habiendo nacido sobrenaturalmente, él no pega en el blanco, sino que comete lo que se llama en Biblia un pecado, un error, que hay que repararlo, porque recuerdan ustedes que Sansón rompe su voto de Nazareno, ¿ok? Jesús repara ese error, pero no solamente repara ese error, también recordemos que la matriarca Sara no cree que va a tener al hijo y se ríe. Y Dios le dice, ¿y por qué te has reído? Y Sara dice, no me reí. Ahí hay dos errores. Y esto lo digo con todo el respeto. Y es lo que me gusta de la Biblia. Porque en la Biblia todos cometemos errores. Los grandes cometen errores. Dejaríamos de ser humanos si no cometemos errores. Claro. Pues bien, lo asombroso es que en la historia de Jesús de Nazaret y con lo que se le anuncia a Miriam, a diferencia de su matriarca Sara, porque Miriam es hija de Sara. Estoy hablando en sentido figurado, es decir, en sentido espiritual, en sentido étnico también, porque es una judía Miriam. María es una judía. Miriam, sucede algo. Miriam no se ríe. Miriam hace un bitul. Miriam dice, hágase conmigo lo que el Señor quiera. Es decir, anula su voluntad para que se cumpla en ella la palabra, el dabar. Usted ya dijo el dabar, el memra, los targumim, que son traducciones que se hacen a la Biblia hebrea de gente que habla otro idioma con el fin de elucidar mejor su significado. El targumim le llama el memra, el dabar, la palabra preña a Miriam, a María. Y cuando la preña a ella, y ojo con esto, porque ¿qué fue lo que preñó a Sara? ¿Qué fue lo que preñó? Si no la preñó Abraham. Si el Midrash dice que Abraham tampoco tenía órganos reproductores. Aquí la gente entra en crisis, particularmente los occidentales, porque el occidental dice, ¿pero cómo? Es un Midrash, que aquí también podríamos hacer otro programa de cómo funciona un Midrash. El punto es, lo que el Midrash quiere dejar en evidencia es que Isaac era un hijo imposible, al igual que Jesús, ¿ok? El nacimiento de Jesús de Nazaret viene a rectificar haciendo una regresión bíblica a la lectura de Génesis, haciendo una regresión bíblica al libro de los Jueces, viene a rectificar el error de Sansón y un poquito la incredulidad de Sara cuando dice, esto es un chiste, ¿ok? No creo. De hecho, el hijo se llama chiste, se llama risa. Isaac significa, me estoy riendo, ¿ok? Entonces, Miriam, ¿qué hace? Fíjense bien, por un lado Jesús rectifica a su antepasado Sansón y nace sobrenaturalmente como nace Isaac, es decir, ya hay un precedente, y a la vez Miriam rectifica, hace ticón por Sara, porque Sara se ríe. Ella dice, momento, me voy a anular, no lo entiendo, como dice el movimiento de Breslev, no entiendo nada, no comprendo nada,
Solo sé y tengo fe que todo es para bien, ¿ok? Que se haga así es, confianza. Tengo confianza de que es así y punto. Y entonces, y tiene a un hijo que nace sobrenaturalmente. Ahora, quiero decir algo. El nacimiento sobrenatural de Jesús corre paralelamente al nacimiento sobrenatural de Sansón y al nacimiento sobrenatural de Isaac. Es más, si leen el libro de los jueces se van a dar cuenta que Manoa nunca tocó a su mujer, nunca la toca, sino que la mujer le dice, fíjate que un ángel me vino a dar la noticia. Sara, ¿y a quién le da la noticia de que está embarazada? Miriam, ¿quién es el que le da la noticia? Un ángel, ¿ok? Igual en todos los casos. Igual en todos los casos. Esto es importante porque entonces en Jesús tenemos no algo novedoso, sino que tenemos una rectificación, como sucede en la mística, siempre que la conciencia va evolucionando, tenemos una rectificación de lo que nuestros antepasados, ¿ok?, no lograron hacer. Dicho de otra manera, lo voy a poner en estos términos, ¿no? En la historia de la anunciación y del nacimiento de Jesús se reparan varias cosas. Se reparan ciertas incredulidades de Sara junto con Abraham y se reparan también los errores de Sansón. Y si queremos llegar más a fondo todavía, podemos ir a investigar que otra vez que aparece el nombre Miriam, porque siempre que aparece el nombre en la Biblia, denota una energía. Recordemos que Miriam es la mamá Miriam es la hermana de Moisés, ¿ok? Y recordemos que el hermano de Moisés se llama Aarón. Y todos recordamos la historia aquí de que Moisés tiene una energía que es de profeta. Aarón tiene una energía que es de sacerdote. Y Miriam tiene la energía, ¿ok?, también de una profetisa. ¿Cómo lo sé? Porque luego María hace el Magnificat. Recuerda el famoso Magnificat. Alaba, alma mía, al Señor, de quien adelante me darán bienaventurada todas las generaciones. Por cierto, el Magnificat no es católico, y lo digo con todo el respeto. El Magnificat es una oración hebrea, ¿ok? Es una oración judía. ¿Ok? ¿Y por qué la traigo a colación? Porque de la misma manera que Miriam, la hermana de Moisés, y también hermana de Aarón, en ese contexto histórico, estaban juntos, la energía sacerdotal en Aarón, la energía de profeta o de redentor, la energía redentora en Moisés y la energía de profetisa en Miriam, de la misma manera, cuando nace Jesús tenemos la energía redentora de Moisés posando en la energía redentora de Jesús, la energía profética de Miriam, hermana de Moisés, posando hoy en la madre de Yeshua, que es una profeta porque ha hecho el Magnificat, ¿ok? O porque lo reza. Y tenemos la energía de Aarón, sacerdotal, ¿en quién? En Juan el Bautista, que es descendiente de un sacerdote y viene a anunciar el camino. Entonces, también, ¿qué tenemos en la anunciación de Jesús? Todo esto es muy profundo, ¿no? Tenemos también la rectificación o la elevación de la conciencia a otro nivel de la historia de Moisés, la historia de María y la historia de Aarón. Es decir, los textos, voy a revelar este secreto, los textos de la Biblia siempre están rotando. Los textos de la Biblia siempre están reencarnando con el fin de que el texto mismo hace ticún. El texto se repara. Entonces, ¿en qué sentido vemos el bitul de Miriam? Lo vemos cuando ella dice, y lo quiero repetir, hágase conmigo lo que Dios quiera. Claro, a eso, y ahí ella hace debekut, es decir, se une con Dios, o sea, se autoanula, o sea, su nivel de espiritualidad fue tan grande que en vida ella pudo llegar a Keter, digamos, cuando se autoanuló para concebir al maestro Yeshua. y por eso se fecunda Malhut. Por eso fecunda, porque logra ser merecedora de fecundar con palabra divina una semilla. Ahora, lo interesante es que si nosotros tampoco nos dejamos fecundar por esa palabra, tampoco podremos entrar al reino de los cielos. Porque para entrar a Atzilut o para entrar al reino de los cielos, Etel, Sara y Kenet, también debemos permitir que el Dabar, que el Memra o que el Verbo se haga carne en nosotros. Dicho de otra manera, todos tenemos que descubrir que en el fondo, al igual que Isaac, al igual que Sansón y al igual que Jesús, si no nacemos de nuevo, si no somos fecundados por el Dabar divino, no tenemos parte en el reino invisible del cual hablaba el maestro Yeshua. Así es, Kenneth, así es. Yo no sé si dará tiempo, si da, ya para finalizar
el misterio de la resurrección en palabras, así como que claves, así como hubo una revelación ahorita en el Bitul de María, pues pienso que hay una revelación en la resurrección cuando se dice, ¿qué quiere decir que los cabalistas resucitan en vida? ¿Ok? Ah, ¿Qué quiere decir corre y regresa? Más o ok. menos, más o menos ya dimos unos pinceladas, digamos, oscilar en entre el mundo de Aleph y el mundo de Bet. Un poco, claro, estos son, digamos, estamos hablando de la cábala y mística. No es un cuento, no es algo sencillo, es algo que hay que profundizar y estudiar. Y si queremos conocer la verdadera enseñanza del maestro Yeshua, tenemos que ir hacia la cábala, tenemos que regresar hacia este conocimiento, porque ese fue el auténtico. Aquí no hay dogma. Aquí sencillamente cuando tú lees los evangelios te das cuenta que una cosa, lo que yo decía antes, una cosa pega con la otra y hacen el puzzle queda completo. Tal cual, así es. Bueno, la frase hay que resucitar en vida hace referencia a lo siguiente. Los místicos de la época histórica conocida como el Segundo Templo no esperaban morir para experimentar la resurrección, sino que en vida ellos adelantaban el patrimonio a sus hijos y se despojaban de todo. Porque los cabalistas del siglo I querían gozar la muerte en vida. ¿Por qué razón? Porque habían descubierto lo siguiente, que la muerte no es el fin, la muerte Es es el el inicio. correcto. Entonces, si realmente queremos entrar al reino de Dios, tenemos que abrazar la muerte en vida, porque si no abrazo la muerte en vida, estoy muerto. Y si muero en vida, estoy vivo. Ahora, lo Así voy a poner. es. Ahora, Jesús lo dijo, ¿ok? Si tú me quieres seguir, toma tu cruz. Niégate a ti mismo, Bitul, Total. y sígueme. Porque todo aquel que quiera ganar su vida, la perderá. Y todo aquel que pierda su vida, La ganará. la encontrará. Eso, Sara, es encontrar la muerte en vida. Hay que encontrarla en vida. Así Así es. es, así es, así es. Y la oscilación entre eh, la conciencia Aleph y la conciencia Bet, digamos que de eso se trata un poco, que vivimos en el Malhut y tratamos digamos, de tener conciencia Aleph, pero estamos en la conciencia Bet porque estamos en un mundo de fragmentación. Entonces, como los dos sabios cabalistas, pues tener y con Jesús también, como sabio cabalista que fue, transmitió esa enseñanza. Sí, de hecho tiene que ver un poco en que siempre tenemos que estar oscilando y tiene que ver con la unión de esas energías y saber a dónde ponerlas, ¿verdad? La conciencia Bet, que nos simboliza una conciencia dividida, de pleito, de fragmentación, ¿verdad? No la podemos obviar. Estamos en un mundo de materia, ¿verdad? Que nos obliga a hacer cierto tipo de cosas, aunque no querramos. Por ejemplo, que aquella persona que encuentra su misión aquí en la tierra va a trabajar con felicidad, pero aún así necesitamos los recursos para poder comer, para poder vivir, para poder estar bien. Entonces, hay cosas que no podemos obviar. Entonces, el corre y regresa, el oscilar, tiene que ver con eso. Y tiene que ver un poco, Sara, con lo que mencionábamos de unir lo femenino con lo masculino, la sabiduría con la inteligencia. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que creen que son muy espirituales o muy místicas, o se creen muy elevadas, y entonces, ¿qué pasa? Unos terminan enloqueciendo. ¿Por qué? Porque no regresan o no vienen a donde tienen que estar y creen que todo es espiritual. Y muchos realmente han ido a la locura.
Otros, ¿verdad? Viven bueno, se aíslan completamente, ¿verdad? Sin tener relaciones sociales, sin estar en este mundo, lo cual tampoco es algo, digamos, bueno, porque no estamos acá para poder influenciar en donde necesitamos. Entonces, cuando dejamos de estar oscilando, es decir, yo necesito ir, sube y regresa, ¿verdad? Dice el cabalista, es porque yo necesito ir, yo necesito ir a la fuente y agarrar, llenarme, suplirme, pero yo no me puedo quedar ahí arriba porque todavía estoy acá. Yo necesito bajar para dar de lo que yo he recibido, pero tampoco me puedo quedar aquí solo dando. ¿Por qué? Porque me seco, me quiebro y entonces necesito volver a subir para volver a bajar, ¿verdad? Entonces, de eso se trata, de unir las energías, de poder oscilar entre ellas para poder buscar un equilibrio que no es estático, sino un equilibrio que está en movimiento, que siempre nos está impulsando a ser cada vez mejores personas, ¿verdad? En este mundo. Se nos está acabando el tiempo, más bien hemos dicho demasiado. Ustedes han hecho un sobreesfuerzo porque de verdad que esto es para mucho. Ya haremos otro live cuando pase un tiempo para que, bueno, las personas piensen un poco, mediten y, bueno, y tomen conciencia. Antes de irme, quiero, como les prometí, eh, además de agradecerles a esta pareja hermosa, de verdad, mis amigos salvadoreños, coincidimos en tantas cosas, algo así como que, wow, hicimos todo, match. Yo leo su libro, yo aprendí de ti, Kenneth, muchísimo. Los conceptos se me reforzaron. Te agradezco tanto, y a ti también, Ethel, de verdad, que, que son unos maestros, de verdad que sí, de verdad. Quiero poner las redes sociales en su canal de YouTube, El Cabalista Jesús. Tienen un canal de YouTube para que por favor lo sigan en Instagram, Cábala del Reino, @Cábala del Reino, y en Facebook, Cábala del Reino también. Si tienen alguna otra red social o por ahora está bien. Está bien. Está bien. El libro lo pueden conseguir en la página de la escuela de Mario Sabán, que es Jesús y la Cábala. Ahí lo pueden conseguir en ebook. Si acaso no están en España, lo pueden conseguir. Y yo lo compré en ebook, así que también vale. Cuando vaya a España me lo compro. Eso sí, ténganlo por seguro, para que forme parte de mi biblioteca. Bueno, mis queridos amigos, ya son las 3. Dime. También lo puede adquirir en ediciones, ¿cómo es que se llama? Sabán, en Argentina. Ah, también se puede. Ok. Vale. Vale, es otra opción. Buenísimo. Bueno, un beso grande, un abrazo así fuerte, con mucho cariño, mucho amor y bendiciones para ustedes. Gracias por su tiempo, gracias por esta entrevista. La hemos disfrutado, Sara. Sí, muchas gracias. Un gran abrazo. Abrazos a todos. Desde Venezuela. Besos. Abrazos. Besos.